Vamos a ir al Salmo 121. Quiero dejarles algo y como me gusta hacer siempre, dejarle una pregunta mientras voy hablando. ¿Cómo ha sido tu peregrinar hasta hoy? Tu día a día, tu camino en la vida cristiana. No digo tu camino en tu vida antes de Cristo, sino tu camino, tu andar, tu viaje hasta hoy, en lo que es desde tu conversión o desde que tomaste esa decisión de seguir a Jesús. ¿Cómo ha sido ese camino hasta hoy? Saben que una de las metáforas que Pedro utiliza en su epístola, muy conocida, es la de peregrino. Dice que somos extranjeros y peregrinos. Y lo de extranjero a veces lo tenemos claro porque hacemos cosas que van en contra del sistema. A veces hablo con mis amigos y nos da la impresión que la gente más rara estamos dentro de una iglesia. ¿Te pasó o no? Decimos, somos rarísimos para un montón de cosas y nos sentimos a veces como extranjeros, como que hacemos cosas que están fuera de tiempo, fuera de moda, con valores de hace miles y miles de años atrás. Y a veces lo de extranjero lo tenemos claro, pero lo de peregrino no tanto. La vida cristiana no es algo estático. La salvación no es algo estática. La Biblia siempre presenta la salvación desde el principio con un patrón que se repite a lo largo de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y siempre transmite la idea de un éxodo. Si estudias la Biblia con detenimiento vas a ver que siempre se repite el mismo patrón. Un Egipto, un cruce del río, un desierto y una tierra prometida. Un Babilonia, un cruce del río, un desierto y un Canaán, en este caso que para ellos volvía a ser otra vez la tierra de Canaán. Siempre la Biblia te va llevando en esa dirección. Estábamos en Egipto, esclavos, sirviendo a Faraón y a otras cosas. Cruzamos el río, que simbólicamente lo hacemos con el bautismo, pero saben, recién estaba Gaby arriba enseñando el bautismo, y al final lo que hacemos en agua es algo simbólico que morimos. Cuando nos bajan al agua, ¿qué sucede? Morimos, ahora van a tener bautismo, y siempre es bueno dejar a la persona un ratito debajo del agua, no sacarla rápida, para que pueda entender lo que es morir. Y cuando salís del agua, ¿qué? Resucitás en una nueva persona. Lo hacemos a nivel simbólico, pero a nivel espiritual todos los días estamos cruzando un río. Cada vez que morimos a nosotros mismos y tomamos esa decisión ahora de poner otra vez nuestra mirada por delante, estamos naciendo de nuevo y peregrinamos por un desierto del día a día hasta que entramos en la tierra prometida, que la Biblia a veces lo ilustra como el fruto del Espíritu, la plenitud de Dios. Pero mañana nos toca otra vez, ¿qué? Volver a salir de Egipto y comenzar la misma peregrinación. Nunca entiendas la salvación como algo estático, que ya llegué. Esto es algo que estamos en camino, peregrinando y que seguirá por los siglos de los siglos. Y el Salmo 121 se conoce como el Salmo del peregrino. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver un salmo con la vida cristiana? Todo tiene que ver, porque salvación hay desde el principio. De hecho, si en tu Biblia, para los que estudian en el Instituto Bíblico, creo que hasta el IBE, ¿cuál es el que está acá en la iglesia? El Global. Bueno, vas a ver que si alguna vez estudian lo que son los libros poéticos y se meten en el libro de los Salmos, o los que ya tienen Biblias de estudio, van a ver que del Salmo 120 al 134 se conocen como el Salmo de los peregrinos o salmos que tienen que ver con cánticos graduales. Lo que voy a leer ahora, a algunos le tiene que poner música luego, porque se cantaban mientras iban peregrinando rumbo a Jerusalén, del 120 al 134. Caminaban kilómetros, 3 veces al año era obligado salir de tu lugar donde te encontrabas y marchar a Sion, marchar a Jerusalén a celebrar una fiesta. Habían 3 que no podías perderte. Una era la de la Pascua. Se recordaba ahí en Jerusalén, en el templo, lo que había sido la liberación de Egipto. Volvías a tu tierra, pero 50 días después tenías que volver a hacer la misma peregrinación, agarrar a tus hijos, agarrar comida, agarrarlos, no sé en qué iban, imagino que iban en, ¿cómo se llama esto que caminan por el desierto? Los camellos, iban ahí con sus camellos y demás, cargando y demás, caminando. Vieron que a veces nosotros tenemos problemas, no, la iglesia me queda lejos, tengo que ir en colectivo y demás. Esta gente caminaba días, kilómetros, con frío, de noche.
Y comenzaban a caminar y 50 días después estaban ahí en la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot. 50 días después de la Pascua. Volvían otra vez a su región, pero otra vez, meses después, tenían que volver, agarrar a la esposa, a los hijos, las mujeres ahí cargando a los hijos como podían, el hombre con el camello cargando comida y demás, y tenían que volver a Jerusalén a celebrar la fiesta de tabernáculos. Y no era una peregrinación así, agachando la cabeza, diciendo, 3 veces, otra vez al año. Ellos iban cantando. Y por eso del 120 al 134, cánticos graduales, porque era un cántico que te iba llevando y te iba elevando como una sinfonía, hasta que llegaba a un punto que era lo más alto. Pero estos peregrinos que iban felices, alegres, porque sabían que en esa fiesta Dios se iba a manifestar, no estaban exentos de peligros. En el camino te podía pasar cualquier cosa, además de pasar frío, necesitabas un guardián, alguien que te cuide de las fieras que había en el desierto, de algún ladrón que podría aparecer en el camino, de alguien que se pudiera aprovechar, y en ese contexto, rumbo a una fiesta que el Salmo 121 no nos dice cuál es, pero este hombre peregrinando con toda su familia, nos deja este salmo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Y yo no sé cómo está haciendo tu peregrinar, cuántos kilómetros llevas recorridos en tu vida cristiana, pero dejarte en esta noche un principio que creo que puede hacerte bien. Anoche estuve en una iglesia en Devoto, el director del Seminario Bíblico de Fe me presentó diciendo, este chico se fue de Argentina hace 32 años y era imposible para mí no mirar para atrás y recordar lo que sucedió en esos 36 años. Todo así como una película, enseguida. Y ha habido etapas en mi caminar alegres, donde caminé en plenitud, donde sabía que podía llegar a la tierra prometida, pero hay otras veces donde uno tiene que atravesar peligros y donde el ánimo a veces no es el mismo que al principio. Y la preocupación por delante a veces nos lleva a cargar una mochila que nos impide caminar. Y el Salmo 121 nos deja lo siguiente, si lo pueden proyectar, vamos a leer otra vez en honor a Carlos Gerard, la Reina Valera 1960, y vamos a ir deteniéndonos en algunos versículos. No quiero leerlo de corrido, sino que quiero ir deteniéndome, pero ya les he dibujado el contexto de este salmo. Y luego pueden leer en casa el resto de los 15, 16 salmos que van a aparecer ahí. Son todos caminos a una fiesta en Jerusalén. Y dice el salmista, escribe, alzaré mis ojos a los montes. Imagínenselo caminando, no sé si con frío, con calor, pero sí expuesto al peligro, a las fieras, a algún ladrón, a algún aprovechado, no lo sé. Pero él dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué es lo que había en los montes? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿Qué es lo que había en los montes? Salmista eleva, noten que habla en plural, porque si diría monte, entiendo que estaría mirando al monte Sión y diciendo mi socorro viene del monte Sión, ahí se manifiesta Dios. No, él dice alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué había en los montes? Si lees los libros históricos, en los montes estaban los lugares altos. ¿Qué se hacían en los lugares altos? Eran puntos de encuentro para la idolatría. Había diferentes altares a dioses paganos en cada monte y por eso se conocían como los lugares altos. Lo pueden leer luego en los libros históricos. Y en esos lugares altos se hacían sacrificios a deidades paganas para pedir por algún favor. La vida te iba mal, entonces ¿qué es lo que te enseñaban? Bueno, algún tipo de ofrenda tenés que presentar a ese Dios. Entonces comenzaban los libros históricos, por ejemplo, Israel nos muestra que Israel terminó sacrificando dioses a Moloch. Y uno dice, ¿de dónde viene? Ahí en los lugares altos, puntos de encuentro para la idolatría. Y en un principio lo que tenías que llevar era un animal.
Ibas con el animal, ofrecías el animal, el olor del animal subía hasta la presencia de ese Dios, entre comillas, y la ira de ese Dios se aplacaba. Entonces zafabas. Pero si el animal no era suficiente, tenías que recurrir a algo más costoso que ese animal. ¿Y qué era lo más costoso del animal? Tu propia sangre, ya no la sangre del animal, sino tu propia sangre. Entonces agarraban una especie de cuchillos y se rasgaban el brazo para en ese altar poder ahora derramar la sangre y a ver si la ira de ese Dios se aplacaba. Pero cuando ya tu propia sangre no era suficiente, porque ni la sangre del animal, ni tu propia sangre ahora ahí derramada en el altar aplacaba la ira de ese Dios, o querías suplicar un favor de Dios, que era la sangre más valiosa que podías ofrecer, la de tu propio hijo. Y ahí ofrecían a los niños a Moloc. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué hay en los montes? Lugares como esos. Por eso la gran enseñanza del sacrificio de Isaac no es que Dios te va a pedir lo más preciado. A veces hemos hecho de esa historia, no, algún momento Dios te va a pedir lo más preciado. No, lo que Dios quiere enseñarle a Abraham es que él no es como los otros dioses. Que Dios no te va a pedir un hijo, sino que Él mismo va a poner su hijo a favor tuyo. A los otros dioses paganos tenías que ofrecerle sacrificio. Al Dios al cual Abraham sirve, Él mismo va a proveer el sacrificio. Y Abraham nunca se olvidó de esa elección. Y comenzó a caminar después de Génesis 22 en otra dirección. Pero parece ser que Israel no entendía y seguía sacrificando animales en esos lugares altos. Y el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De ahí no. De ahí no. Mi socorro viene ¿de quién? Mi socorro viene de Jehová. De ningún lugar alto. Mi socorro no viene de ningún punto de encuentro idolátrico. Mi socorro en esta peregrinación viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra y esos montes que están ahí. Es un hombre débil el que está escribiendo, que conoce el peligro, pero también conoce al Dios que va a adorar. A él no le venden gato por liebre, él conoce el Dios. Mi socorro no viene de ahí, de ningún monte de esos, ni siquiera de Sión, como algunos esperaban. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y por eso dice el versículo 3, que no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que me guarda a mí, y el que me guarda, y el que te guarda, y el que guarda a Israel. No es un Dios deísta. Él me guarda, Él nos protege. Algunos tienen la idea de que al Dios que servimos es un Dios que le dio cuerda al universo y se fue. No, el salmista conoce al Dios que sirve. Y ese Dios está presente en cada paso de tu vida. La gran tragedia del ser humano es no ver a Dios caminando a su lado. La gran pérdida que a veces tenemos como iglesia es comenzar a mirar para atrás y pensar que hemos estado caminando solos. Sin embargo, ese Dios no duerme, no descansa. Está continuamente a nuestro lado, guiándonos, esperando que en algún momento, al igual que este salmista, podamos hacer una declaración semejante. Es un hombre débil, desamparado, en medio del desierto, pero que conoce al Dios que sirve. Y tal certeza no se la predicaron. Él lo experimentó fiestas atrás. Ha hecho tantos recorridos como este, al punto que puede decir en el versículo 5, Jehová es tu guardador. Él lo ha experimentado. No sé cómo venís esta noche en tu camino, pero Dios ha sido tu guardador. Él es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Los judíos veían al sol y la luna como imperios, como regímenes,
que simbolizaba una especie de juicio. Se usaba mucho el sol y la luna en lenguajes apocalípticos, la luna que se convierte en sangre, el sol que esto dice, no, mi Dios me guarda de todo eso. Y él camina ahora, sabiendo que su auxilio no va a llegar de ninguno de esos lugares, sino que su auxilio va a venir de un Dios que ya ha experimentado, que lo ha guardado en otras ocasiones. Sin embargo, mientras van cantando estos versículos que acabo de leer, el salmista va conociendo las dos caras de Dios, que en otros salmos se revelan de manera más clara, pero en esta noche, antes de terminar con el versículo 7 y 8, que lo vamos a dejar ahí en el aire, quiero dejarte rápido las dos caras de Dios que vamos conociendo en nuestro camino. Y como te decía recién, no es la vida cristiana, la salvación, no es algo estático. No es algo que ya puedo decir, ya llegué. Es algo que seguimos peregrinando hacia esa plenitud, saliendo de la esclavitud hacia esa plenitud, pero en un desierto en el cual vamos sirviendo a Dios. Y te vas a encontrar con dos caras de Dios. Y en cada cara vas a encontrar diferentes atributos, características, y las dos caras estarán siempre presentes mientras seguimos siendo peregrinos en el tiempo que duremos en esta tierra. Y la primera cara que te vas a encontrar es la cara del ocultamiento de Dios, que en tu camino Dios se oculta. Y esto lo podés leer en otros salmos. El ocultamiento de Dios. De hecho, esta mañana estaba en una iglesia también y se me venía rápido a la mente un texto que luego se acercó un hermano a preguntarme un poco más por este texto. No sé si podemos proyectarlo. Isaías 45:15. El ocultamiento de Dios. Dios se oculta, Dios se esconde. Hay momentos donde la cara de Dios está oculta. Y si tuviera que darte una definición de Dios, Pablo hablaba del misterio, Pablo hablaba de profundidad. Si hay una cara de Dios que he conocido en este peregrinar del que te hablaba, es que a Dios le encanta esconderse. El ocultamiento. Dice Isaías 45:15, verdaderamente tú eres Dios que te encubres. De hecho, cuando Moisés subió al monte, lo que se encontró es con la oscuridad de Dios. Y si tuviera que definir a Dios de una manera, me gusta definir a Dios como oscuridad, no como tiniebla, porque Dios es luz. Pero oscuridad, encubrimiento, tiene que ver con donde hay etapas en tu día a día donde parece que Dios se oculta y no está. No sé si has vivido kilómetros de eso. Que generalmente, a diferencia de la otra cara que te voy a mostrar, te encontrás con esta cara de Dios. Dios se oculta, Dios se encubre. Y claro, el peregrino sabía, que, de hecho el judío tenía claro que Dios se revela en el santuario. Habría mucho para hablar ahí. Qué triste pensar que Dios solamente se revelaba en Sión. Pero este salmista entiende de que no es en los montes, sino él ha entendido que Jehová está cerca de él. Pero ellos tenían claro que Dios se le revelaba en el santuario, por eso iban cada fiesta, iban siempre con la expectativa, tabernáculo, Pascua, Pentecostés, iban ahí siempre con la idea, la emoción de que Dios se revele, de que Dios se manifieste. Hay salmos que podés leer que dice, tú habitas en el santuario. Otro salmo que podés leer dice, Dios ha dicho en su santuario. Parece ser que todo se concentraba ahí en el santuario y en segundo lugar en lo que ellos consideraban como la Torá. No solamente acudían al templo, sino que acudían a su escritorio, y por eso el Salmo 1 nos enseña a meditar de día y de noche, porque si hay un lugar donde Dios se revela es en el templo y en la escritura. Ahora, pensé un poquitito, según los otros salmos que te estoy mencionando, ¿cuál creen que podía ser el espanto, el temor del salmista? ¿Cuál creen que puede ser el miedo de este peregrino que va caminando kilómetros día porque sabe que Dios se va a manifestar ahí en el templo?
¿Cuál podía ser su miedo, su preocupación? Llegar a ese lugar, ser parte de esa ceremonia, pero encontrarse con un Dios que se oculta, que no está. Y lo podés leer en otros salmos. El Salmo 10:11, no lo pongan porque lo voy a leer de una versión, la versión del Peregrino. Dice el salmista: Dios se ha olvidado de mí, se tapa la cara y ya no ve. Eso es dolorosísimo. Dios se ha olvidado, se tapa la cara y no ve. Otro salmo dice: escondiste tu rostro y quedé desconcertado. O sea, imagínate ahí meditando de día y de noche, toda la noche, y va y se encuentra con su esposa o con su hijo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? Porque Dios se revela en el templo y Dios se revela aquí en la Escritura. No, Dios escondió su rostro. Otro salmo dice: ¿hasta cuándo, Señor, me escondes tu rostro? ¿Hasta cuándo? O sea, parece ser que pasaba tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Otros salmos dicen: no me ocultes tu rostro. Hay un montón de versículos que tengo acá, Salmo 27:9, 69:18, que hacen la misma declaración: Señor, no me ocultes tu rostro. Porque en ese caminar, en esa peregrinación, habrá etapas en tu vida donde Dios se oculta. Y ese ocultamiento de Dios, si hay algo que a mí me ha librado de culpa, de condenación, es entender que ese ocultamiento, y a veces parece ser que Dios se oculta en los momentos que más los necesitamos. ¿Te pasó o no? Que hay momentos donde uno dice: mirá, Señor, pero te podrías haber ocultado en otro momento, pero ¿por qué escondes tu rostro justo ahora en esta etapa que estoy viviendo? Y resulta que algo que a mí me sirvió al poder identificarme con estos autores es que tal ocultamiento no tiene que ver con una ceguera espiritual tuya. No tiene que ver que en tu caminar te estás enfriando o estás haciendo algo mal y necesitas traer, como en esos lugares altos, algún animal, tu propia sangre, algo valioso para que Dios te haga. No. Tal ocultamiento es autodeterminación del mismo Dios que decide ocultarse. Y no debo ver ese ocultamiento como una barrera, como una pared, sino que debo ver ese ocultamiento como el principio de algo nuevo que puede comenzar. Porque solamente aquello que se oculta puede luego revelarse. Solamente aquel que se oculta primero puede luego revelarse. No existiría la revelación si primero, claro, ¿qué es revelación? Revelación es correr el velo. Revelación nos enseñaron en la escuela bíblica, es como que tenés un guiso, quitas la tapa y ves lo que hay dentro. Cuando hablamos de la revelación de Dios, ¿de qué hablamos? De que se nos permite ver algo que hasta ese momento no veíamos. Entonces, el encubrimiento del que hablaba Isaías 45:15, el ocultar el rostro al que hace referencia los salmistas, es una evidencia de que en algún momento del camino Dios saldrá a tu encuentro y volverá a revelarse como lo hizo antes. Entonces, en lugar de verlo como una pared, como una barrera, Dios oculta su rostro. Amigo, si lo que Dios quiere es ocultarse para que lo busques con mayor intensidad, si lo que Dios quiere es ocultarse para que en algún momento vuelva a revelarse y no puedas hacer otra cosa que asombrarte, y en ese lugar donde estás, donde Dios estaba encubierto y de repente ahora se revela de una manera nueva, te está marcando un paso y un camino para una nueva experiencia. Por eso no sé cómo está Dios hoy en tu camino. Pero a veces parece, pero justo ahora, sí, justo ahora, y en algún momento de ese paso, es como el libro de Cantares. ¿Cuántos han leído el libro de Cantares, pero no en un plan literal? Porque si lo leen en un plan literal, van a caer en... Bueno, los matrimonios pueden, pero el libro de Cantares no tienen. Yo a veces cuando se explica para los matrimonios y demás,
Pero si al final el amado en el libro de Cantares es Dios y la amada es la humanidad. Israel decía que eran ellos, los judíos, los cristianos dicen o decimos que la amada es la iglesia, pero al final yo entiendo que el amado es Dios y la amada es la humanidad. ¿Y qué es lo que sucede en el libro de Cantares? Si lo han leído, siempre se repite el mismo patrón. ¿Quién busca a quién? La amada busca al amado. ¿Y qué es lo que hace el amado? Se esconde. Y cuando la amada lo busca, con el deseo de poseerla, claro, llega un momento que la amada lo encuentra y parece ser que ahí tendría que terminar todo. Porque la amada lo que quiere es que el amado lo meta en su habitación. Y cuando parece que lo encuentra, el amado otra vez desaparece. Y el libro es genial porque hasta te lo hace una especie de telenovela. La amada siempre tiene un tercero al cual acudir. No encuentra al amado, la tentación de irse con un tercero está. Y de eso se trata, y ese es Dios. Escondiéndose para producir en vos y en mí ese deseo de búsqueda. Ese deseo de poder encontrarnos. De hecho, en el capítulo 5 hay un pasaje que a mí, hasta lo hemos cantado y demás, donde el esposo, ella después de mucho buscar, ya se encierra en su habitación y llega un momento que el esposo empieza a golpear a la puerta. Y la mujer está adentro y tarda en salir. Y uno dice, ¿por qué tarda en salir si lo buscó tanto tiempo? Y claro, uno puede entender y comienza a arreglarse y a perfumarse y demás para estar lista. Pero cuando sale a la puerta, el amado ya no está. Y dice el texto que lo único que la amada puede hacer es sentir el perfume, mi amado está acá. Y no puede creer que se haya escapado. Y va a buscar al amado. Y en el camino de la búsqueda al amado hay personas que vienen, la golpean, le quitan la ropa. Todo con un lenguaje simbólico muy, muy poderoso en cuanto a lo espiritual. Y cuando se encuentra con el amado y ya está acá después de todo este tiempo, resulta que el amado ¿qué? El amado vuelve a desaparecer. Y ese es Dios en nuestro peregrinar. Un Dios que camina a nuestro lado. Pero una de las caras que te vas a encontrar es que Dios se oculta primero para luego, segunda cara, revelarse. Dios se revela. Dura muy poquito este tiempo, pero Dios se revela. Y en ese paso, en esa transición entre que Dios se oculta y Dios se revela, el peregrino nunca está quieto, nunca está estático. Estático es el paralítico del estanque de Betesda que espera que el ángel baje y mueve, porque no puede caminar, porque no puede andar. El peregrino en esa transición entre que Dios se oculta, y vuelvo a repetir, no sé en qué etapa estás. Me da la impresión que a veces pasamos mucho tiempo de este lado, pero estáticos, cuando lo que tenemos que hacer es seguir caminando hasta que Dios se revele. Y lo que hacen los salmos es, si vas a ver a los salmistas nunca dejan de invocar a Dios. Da igual si Dios está encubierto o se revela, que es la otra cara. El salmista invoca a Dios de día y de noche. Nunca vas a ver a un salmista que ha dejado de invocar a Dios. Nunca el peregrino deja de caminar, nunca el salmista deja de cantar. Vas a seguir leyendo salmos y vas a ver que en esa transición el escritor, el salmista, nunca deja de agradecer a Dios. Y te vas a encontrar que en medio de esa oscuridad, en el mismo versículo donde el salmista presenta o pregunta ¿por qué ocultas tu rostro delante de mí?, te vas a encontrar que él nunca dejó de cantar, que nunca dejó de agradecer a Dios, que nunca dejó de contemplar a Dios y hablar algo acerca de esa contemplación. Y lo que más me fascina a mí de esa peregrinación es que el salmista, el peregrino, nunca deja de esperar en Dios. No se queda acá con la pregunta ¿hasta cuándo ocultas tu rostro? Nunca se queda con la petición no escondas tu presencia de mí. El salmista nunca deja de esperar que en algún momento de su camino
Dios se revele. Y creo que son características en esa transición para poder anotar. El aprender en ese tiempo de peregrinación a seguir invocando a Dios de día y de noche. Que la oración comience acá en tu mente, como enseñaban en la iglesia de Oriente. ¿Vieron que Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar? Y muchos en la iglesia de Oriente se preguntaron, ¿cómo es posible orar sin cesar? Si por más que yo ayune y me esfuerce, cuando me voy a dormir, ¿qué sucede? Cuando me voy a dormir, la oración se termina. ¿Y cómo Pablo enseña orad sin cesar? Porque de alguna manera, cuando uno comienza a invocar a Dios, la oración comienza aquí y baja a tus labios y la repite de día y de noche, llega un momento hasta que tu propio respirar está revelando y manifestando algo acerca de Dios. Y aún mientras dormís y esperás y atravesás ese valle de sombra y de muerte, en medio de esa oscuridad de la que hacíamos referencia, uno puede seguir respirando y esperando que Dios en algún momento de ese camino se revele. Y como nos enseñó un profesor, cuando te acercás a Dios, dale tiempo. Cuando te acercás a un texto bíblico, yo a veces le digo a los chicos, a los estudiantes bíblicos, cuando te parás delante de un texto, en medio de esa oscuridad, dale tiempo al texto. Tenés que llegar a escuchar el gemido del texto, la sinfonía del texto. Al texto bíblico hay que olerlo. Hay cosas que el Espíritu te va a ir guiando y no es que Dios se esté ocultando. Dios quiere que puedas comenzar a oler, a sentir, a discernir lo que ese texto te está mostrando. Me da la impresión de que a veces vamos a la Biblia como iban los judíos o al templo y vamos muy apurados. De hecho, me encanta que antes de la reunión puedan pasar un tiempo aquí orando, como diciendo, bueno, el culto no comienza cuando en esta noche Walter comenzó a cantar. No, ya mi búsqueda de Dios comienza ahí, mientras voy esperando. Y me vuelvo ahora a casa y puedo seguir respirando ese texto y puedo seguir sintiendo de que ya sea que en el ocultamiento o en la revelación, Dios está cerca. Entonces la vida te va a presentar muchos montes. Y siempre estará la tentación de ir a un monte en busca de socorro. Como le pasaba a la mujer de Cantares, siempre va a estar la tentación de que en algún momento del ocultamiento de Dios recurrir a un monte equivocado, a un amado equivocado. Pero cuando Dios se revela, entonces un compañero de él escribió en cierta ocasión, me colmas de gozo en tu presencia. Me colmas de gozo en tu presencia. Todo a tu alrededor cambia. Nosotros mismos cambiamos. Y entonces el Salmo termina diciendo, 121, verso 7, si lo podemos proyectar. Ya el salmista dejó de mirar los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de ninguno de esos montes. Ahora el monte soy yo. El monte es mi propia vida, donde Dios se revela. Mi socorro no viene de ahí afuera. Mi socorro viene de aquí adentro. De un Jehová que me ha guardado. De un Jehová que me ha acompañado. De alguien que me ha llenado de su gozo en su presencia. Y en lugar de seguir mirando los montes, ahora el salmista, ¿a quién se dirige? A otros peregrinos que caminan al lado suyo. Y le dice a esos peregrinos, como ahora Él es el monte, como ahora la presencia de Dios está en Él, Jehová te guarde de todo mal. Se dirige al de al lado. ¿Qué más nos dice? Él guardará tu alma. Y termina el versículo 8 con una especie de bendición sacerdotal al que va caminando al lado tuyo. Jehová guardará tu salida, Jehová guardará tu entrada desde ahora y para siempre.
porque vos mismo ahora sos el monte donde la presencia de Dios habita. Y podés no solamente bendecir a otros, sino que también esos otros pueden ver en tu vida un monte al cual acercarse, porque la presencia de Dios está en ti. Y en esta noche la invitación es a seguir mirando adentro. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De ahí no. Tu socorro no va a venir del próximo gobierno. Tu socorro no va a venir de algún golpe de suerte que la vida te pueda traer. Tu socorro viene de ese Dios creador del cielo y de la tierra, pero que camina cerca tuyo. Y tal vez en esta noche estás de acá, en pleno caminar de revelación. ¿Vieron? Es un momento hermoso, como que uno camina en una nube, te cambia la vida. Un poquito de Dios, un poquito de cielo, qué diferente nos hace. Pero tal vez la vida hoy te encuentra caminando de este otro lado. Y siempre habrá un tercero, como en aquella amada, a la tentación de acudir. Siempre habrá un monte por ahí que nos llama la atención y al cual podemos ir en busca de socorro. Pero los que hemos caminado y peregrinado con Dios, ya durante años hemos aprendido de que nuestro socorro viene de alguien, como dijo Pablo en Atenas, alguien en el cual vivimos, nos movemos y somos, y podemos convertirnos en el Sión para otros peregrinos. Que otras personas vean ese gozo, esa presencia. Que otras personas puedan acudir a tu vida como el judío que acudía al templo porque sabía que se iba a encontrar con Dios. Como el judío que acudía al texto, a la Torá, porque sabía que en algún momento Dios se revelaba. Pero qué bueno es cuando alguien se acerca a nosotros y nosotros no nos ocultamos, porque eso es algo de Dios para provocar esa búsqueda, sino que somos un monte donde la presencia de Dios se revela. Y entonces no solamente nosotros, sino ellos pueden caminar en esa plenitud. En esta noche quiero orar. Vamos a ponernos de pie y dejarte esto. ¿Cuál de las dos caras estás experimentando? La cara oculta de Dios, hermosa. Solamente aquel que se oculta puede luego revelarse. La cara de la revelación de Dios, mejor todavía, nos cambia, nos transforma, nos hace nuevos. Pero sea el kilómetro en que te encuentres en el día de hoy, que la vida siempre te encuentre caminando a un mejor mañana, a una plenitud, a la vida del Espíritu. Señor, en esta noche alzamos nuestros ojos a Buenos Aires. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro habita en nosotros, vive en nosotros, está en nosotros, tan cerca. Señor, ayúdanos en esos momentos de ocultamiento a saber que tú estás, que siempre has estado, que has caminado a nuestro lado, que nos has tomado de la mano y en medio de ese peligro, en aquel hospital, en aquel barrio peligroso, Señor, tantas veces te hemos invocado y tú estás con nosotros. Alzaré mis ojos a los montes, el monte que tengo dentro, el monte de Dios. Danos la fuerza, el soplo del Espíritu para caminar. Y si hay personas que en esta noche por alguna razón se encuentran estáticas en su éxodo, con un Dios lejano, con un Dios oculto, Señor, tómanos de la mano y guíanos otra vez en este peregrinar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Y si no podés caminar, arrastrate. Y si no te podés arrastrar, pedile a alguien que te empuje. Pero que la salvación del Éxodo te encuentre siempre caminando. Porque en cualquier momento Dios puede revelarse y todo cambia. En el nombre de Jesús.